Programa de hoy, vamos a tocar un poquito el tema que tiene que ver con, obviamente, la Agenda 2030, ¿no? La Agenda 2030, que ha tratado sus 17 puntos, ¿no? Que obviamente contempla el control absoluto, el dominio del clima y todo lo que nosotros estamos viendo, desde incendios en Córdoba, en diferentes partes del continente sudamericano, que está justamente a través de diferentes instrumentos que lo hacen, intencionales sin duda, sequías, lluvias de más, es decir, estos temas climáticos que más que nada que no es un cambio, sino una manipulación. Y estamos viviendo estas manipulaciones. No solo en eso, sino que estamos viendo en otros temas que van avanzando sin duda dentro de lo que se entiende entre izquierda y derecha, ¿no? Son dos caras de la misma moneda, siempre creo que lo hemos hablado. Así que bueno, vamos a tratar un poco en este programa lo que tiene que ver, ¿no? Este tema de la Agenda 2030, pero que recientemente las Naciones Unidas acaban de marcar que también ahora vamos a tener una Agenda 2045. Siempre pensamos que la iban a estirar. Lo que no se llega en un periodo de tiempo se desplaza para otro. Por supuesto, incorpora nuevas temáticas, ¿no? Sobre esto. Entendemos que, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, que involucra la robótica, pactos digitales, etcétera, forma parte del control. Acuérdense que Klaus Schwab, el mayor dirigente del foro de Davos, planteaba que la sociedad perfecta mundial tiene que copiarse a la sociedad china, una sociedad sin alma, una sociedad robótica, desgraciadamente, y obviamente esclavizada frente a todos estos parámetros. Y vamos a hablar un poquito de la ruta del socialismo al globalismo, ¿no? Que tiene que ver también cómo se manipula de izquierda y de derecha, que al final de cuentas todos tienen la misma terminal. Están arriba, ¿no es cierto?, esos que manipulan, los titiriteros, que son los que marcan el paso. Así que vamos a tocar este tema con una ingeniera, consultora legal, politóloga, directora del Frente Visión Soberana y directora de ODE, que es una organización por la vida, la salud y la justicia, desde Guayaquil, Ecuador. Para nosotros es importante compartir este programa con la ingeniera Glenda García Solís. Bueno, estamos, como decía, vía Guayaquil, Ecuador, República Hermana, con la ingeniera Glenda García Solís. Glenda, muchísimas gracias por recibirnos. Mucho gusto, ¿cómo está? Un agrado volverlo a ver, licenciado, acá desde Guayaquil, Ecuador. Y estamos aquí para ver qué podemos intercambiar con todas estas novedades que tenemos de la ONU y las situaciones que está enfrentando prácticamente dentro de esta geopolítica. Sí, perfecto. Había hecho en la introducción esta Agenda 2030, obviamente conteniendo 17 puntos. Entendemos que si el poder, ¿no es cierto?, estos tándems que funcionan paralelamente entre izquierda y derecha, van armando la Agenda 2030, si no llegan, obviamente van a ir 2045, si no 2060, y así irán, ¿no es cierto?, buscándole la vuelta para que en algún lapso todo esto se contemple. Y entendemos que hay ahora mayor énfasis, ¿no?, en algunos puntos. Como usted decía, ¿no?, objetivo de desarrollo sostenible, lo tenía la 2030, ahora parece que es objetivo de desarrollo sustentable, que integra la Agenda 2045. Hay también, por supuesto, en esta temática, entendemos que Klaus Schwab, lo comentaba en el inicio, que la idea de sociedad perfecta, en el concepto de estos del Foro Económico Mundial, es la sociedad china, que es una sociedad controlada, que es una sociedad que parece que no tuviera alma, ¿no?, que trabajan 24 horas al día, duermen 2 horas, es decir, todas esas cosas que entendemos que es una explotación, esclavitud, etcétera, y que ha llevado a China a lo que es el poder hoy, ¿no es cierto?, a nivel mundial. Pero para Davos es la sociedad perfecta porque es una sociedad controlable. ¿Cómo podemos evaluar esto entre la 2030 y la Agenda 2045 que la ONU quiere implementar? De lo que se puede apreciar en todo este tiempo, y si tomamos como referencia, a pesar que es 2015 cuando se aprobó con el Acuerdo de París esta nueva agenda que transformará al mundo, nadie quedará atrás, con todo ese lema, bueno, sonaba bonito, pero no pasaba todavía mayor cosa que nos asustara. Pero cuando llegamos al 2020, con lo que nos cambió la vida, el tema de la famosa pandemia o plandemia, porque realmente fue un plan en la cual hasta el día de hoy no se sabe si es virus o no es virus, y no aclara pues la misma FDA. Entonces, con esa referencia que tenemos, si ya se tenía planificado acciones que, como dicen, erradicar la pobreza, hambre cero, salud, bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación, infraestructura, reducción de las desigualdades.
ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz y justicia e instituciones sólidas, y la última, pues las alianzas para lograr los objetivos. Si bien esto es un buen, es un buen marketing como para poder venderse como una organización que se ha venido sustentando en los principios de paz, seguridad, cooperación internacional, pero se les quedó afuera pues el tema pues del cambio climático y desarrollo sostenible. Van a plantear agregar o hacer una redefinición en el concepto o en los principios de lo que es el fin de la ONU. No sé si esto ya lo van a tratar, pero eso ya se venía pues leyendo con anterioridad sobre estas modificaciones. Pero en todo caso, este plan de acción, porque son políticas planteadas dentro de una agenda y pues con los 193 países, pues ellos han presionado a que lo acepten. ¿Cuál es la presión que se ha venido dando desde hace mucho tiempo, desde 1948, que se firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Lógicamente, yo considero que fuimos engañados porque en medio después del final de una Segunda Guerra Mundial todo el mundo quería tranquilidad, paz, protección, y eso fue lo que fue la regla de oro que se brindó. Lógicamente, nosotros los vamos a proteger con el apoyo de las grandes, los países en vía de desarrollo, que eran los 5 principales en su momento y que ahora agregaron a uno. Entonces, con todo este antecedente, la cooperación internacional ha sido siempre el enganche de todos los tiempos, condicionando pues que nos ayudan, que nos dan protección, que intervienen cuando hay algún problema de conflictos, de violencias. Entonces, ellos vienen y supuestamente dan esta protección, pero esa protección tiene un precio, no es gratis, y son pues las contribuciones que los estados han venido dando, pero a cambio de eso también es que para acceder a esas líneas de financiamiento tienes que pertenecer a la ONU. Entonces estamos como venido por muchos años que la Declaración Universal de los Derechos Humanos simplemente fue un anclaje para ellos fortalecerse. Ahora, en pleno 2024, que ha pasado el tema de la pandemia, que despertamos frente a una verdad que realmente, por ejemplo, el tema de salud y bienestar, lo que fue es todo lo contrario. Se vendió un plan de vacunación con certificados de emergencia por la FDA, se facilitó el tráfico comercial internacional y llegaban a la frontera, sobre todo en los países de vía de desarrollo, para el tema pues de los contratos de compra anticipada de vacunas, sin tener claro que esas vacunas no estaban verificadas de que eran eficaces, seguras e inmunizaban. Sin embargo, bajo este punto, bajo este tercer ODS de la Agenda 2030, porque ya venía corriendo desde el 2015 al 2020, estamos viendo de que era parte de este plan y que tanto las legislaciones como en Ecuador, tanto la Asamblea Nacional como el gobierno de turno en aquel momento ya vino una disposición de decreto, el decreto 371 del gobierno de Lenín Moreno, en la que él ya ordenaba al Instituto de Estadísticas y Censo, ordenaba al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Finanzas, que se considerara dentro de todos los programas y proyectos esta aplicación de estos objetivos de desarrollo sostenible, que se observara el cumplimiento y la inclusión. Y lo mismo pues remitieron a la Asamblea Nacional y que todos los actos legislativos estuvieran dentro de esto marcado. Lógicamente se valieron también aplicando, pues, amparado en un artículo, pues, de deberes del Estado, las garantías que tiene que brindar el Estado, no discriminación, redistribución de la riqueza, y bueno, los temas, pues, de garantizar salud. Y cuando hablamos de salud estaba, pues, aquí el tema de salud y bienestar. En medio del terror psicológico que vivimos en ese momento, en el 2020, venía, pues, a la mano estas vacunas por el miedo a morir. Vacúnate y no morirás. Protégete para que no te hospitalicen. Entonces, esto fue un negocio en ese momento, porque fueron tan indolentes que no hicieron controles para determinar si las personas que podían tener alguna reacción, algún síntoma de efectos adversos, ellos no hicieron el control oportuno y lo mantuvieron callado, solamente al que llegaba a saber le hacían. Entonces, entra la desconfianza, se despertó la ciudadanía y empezamos pues a investigar y a buscar información para saber de qué realmente era lo que estaba pasando, a tal punto que llegamos pues a darnos cuenta que, por ejemplo, cuando se habla de industria, innovación e infraestructura, resulta que también está el tema de la revolución industrial, el transhumanismo, que no hay otra cosa que el reseteo que implicaba en el 2020, como lo decía Klaus Schwab, ese gran reseteo que ellos esperaban. ¿Por qué? Porque ellos, las herramientas con las que ellos iban
eran las expectativas de ellos, era la cuarta revolución industrial que implicaba nanotecnología, robótica, inteligencia artificial. Entonces ellos tenían ya todo un plan que ya eso venía mucho atrás. Entonces ellos vinieron jugando con la confianza de los países en vía de desarrollo y vino una, pues, esta iniciativa COVAX de la OMS, que es uno de los tentáculos de la ONU, y ¿qué es lo que hacen ellos? Lógico, gozan de los privilegios, inmunidad que gozan todos pues, estos representantes dentro del sistema de la ONU, y nadie puede ser sancionado ni llevado pues a los tribunales, que debería ser así porque hasta el día de hoy no se tiene claras las investigaciones de los millones de personas que confiaron y hoy muchos no están en este planeta, pues digamos así, están bajo tierra y otros están enfermos y con secuelas. Increíble. Y realmente eso fue una ingeniería social perfectamente armada, también con objetivos concretos, con, ¿no es cierto?, como lo hemos visto, ¿no? Nunca en la vida, o por lo menos tenga conocimiento, nunca hubo tantos deportistas muertos, tanta gente que sufría casos adversos, trombosis, cáncer y tantas enfermedades que fueron surgiendo debido a, ¿no es cierto?, esta implementación, ¿no es cierto?, que se llevó a cabo a nivel global, a nivel mundial al menos, que bueno, que bajó las defensas, ¿no es cierto?, de todas, más el miedo, más toda esta cuestión implicó, bueno, lo que hoy vivimos, ¿no? Que vivimos, estamos viendo seres queridos que están falleciendo, deportistas, como digo, parientes, ¿no?, amigos, que por ACV, por trombosis, por, ¿no?, diferentes arritmias, en fin, que nos sorprenden. Y que todavía, ¿no es cierto?, la prensa cómplice también no hace el llamado de atención. Todos estos temas han salido cuando citaron a los dirigentes de laboratorios para que respondieran, tanto en el Congreso norteamericano, que creo que es en el único, pocos lugares los han citado a declarar, ¿no?, en algunos congresos, en el argentino no, en muchos de nuestros países no han ni siquiera cuestionado el tema, ni han hecho lo que se suponía, un enfrentamiento entre dos posturas para ver cuál podía ser la verídica. Como se decía, ¿no?, hagamos un debate científico, y nunca se realizó. O sea que estamos viviendo este esquema que ahora se lo adjudican a otras componentes, ¿no? Como, bueno, la gente está enferma porque está enferma, ¿no? Se enferma pero no producto de lo que han implementado, ¿no es cierto?, en el 2021 y 2020, que es las consecuencias que estamos viviendo hoy. Este tema que Sí, bien planteaba ingeniera, con respecto a la inteligencia artificial, los pactos digitales, o el tema robótica, de la cuarta revolución industrial, que está complementada con esta agenda, ¿qué le da ahora prioridad a esto? ¿Como un control poblacional, de alguna manera, tenerlos un poco agarrados y controlados? ¿Es el tema de control netamente? ¿De eh, dominio y o, o control? sea, o sea, hay que seguirle el hilo a esta gente, porque como nos cogió con la pandemia una situación que afectó nuestra salud, estuvimos en confinamiento, economías quebradas, problemas de violencia, una serie de crisis que tuvimos que atravesar. Pero sin embargo, en la medida que ha pasado el tiempo, hay que partir primeramente de una cosa, ¿quiénes son los que están atrás de eso? Para poder entender esta Agenda 2045. Ujú. Tenemos aquí que se ha venido hablando del Foro de Sao Paulo, por el otro lado tenemos el Foro de Davos. Ajá. Y eso ha generado a veces confusión y hasta en grupos políticos siempre eso es motivo de controversias y tal vez no se llegue a entender. Pero lo que vemos es que hay un socialismo dentro de un socialismo comunismo, de una forma de gobierno fascista en la que está estructurada esta agenda que suena bien, pero está estandarizada a tal punto que hasta la misma constitución también la tenemos así, porque habla de multipolaridad, habla de una integración globalizada, entonces, y eliminar las fronteras, o sea, todo Estado-nación tiene su frontera, pero esa es la proyección de esta Agenda 2030. Pero ¿qué es lo que encierra realmente? Lo que encierra es estandarizar el manejo, el control de los países en vía de desarrollo, hablando principalmente de Sudamérica, porque es donde están los recursos, donde tienen puestas la mira. Sabemos cómo está el problema en Europa, pero en este caso, América del Sur representa para ellos, como decir, una mina de oro. ¿Por qué digo esto? Porque estos organismos, justamente, ellos lo que han querido ellos decir, a través de la cooperación internacional, ellos dan los financiamientos y ellos determinan las condiciones, los términos, el plazo. Entonces ellos entran
con sus licitaciones, pero realmente entran es a explotar, a sacarle el jugo, como quien dice, al patrimonio de cada país, sus recursos naturales, en la minería, hidrocarburífera, acuícolas, en todo lo que tenga que ver en su ecosistema. Tal es así que hasta las muestras genéticas, pues a través del protocolo de Nagoya, ellos, mediante la transferencia de tecnología, ellos se llevarían muestras y ellos desarrollarían sus productos, pues no farmacológicos, y seguir generando millones de ganancias. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Que no les ha resultado tan bien, que ya sabemos que esto tiene una política de tipo socialista, globalista, pero lleva hacia un gobierno único centralizado desde la ONU. O sea, un gobierno único global donde la ONU sea la que pone las políticas supranacionales y los demás, pues, jefes de Estado, lo que ellos pasarían es a moldar sus constituciones y sus legislaciones bajo un supuesto de encuadrarse a estos ODS o Objetivos de Desarrollo Sustentables, como les llaman ahora. La diferencia es que al no poder ellos lograr los objetivos de querer controlar de la desconfianza que existe y sostener semejante infraestructura, ellos lo que están ahorita aumentando son los dos objetivos más en lo principal. El Pacto Digital Global, que no es otra cosa que se estandaricen plataformas en las cuales desde después de la pandemia estamos hablando del carnet, este carnet el carnet verde. Sí, el pasaporte verde, exacto. Verde. Ya. Las cédulas creo que también sería la que van a cambiar. Están ya trabajando aquí, ya hay un decreto, creo que es el 255 con el gobierno actual, para que se apliquen plataformas en las que se maneje la información de la salud del trabajador, no solo del trabajador, sino hasta de sus familiares. Pero toda esta información está cruzada también con el último censo de población y vivienda, pero que al rato de la hora habían una serie de preguntas que fueron agregadas justamente dentro del tema que tienen que ver más con el tema de ideología de género, también con el tema de educación de calidad y el otro también que viene a ser el uno. Todos los principales objetivos de desarrollo iniciales son los principales que ellos tienen dentro del aspecto social. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que igualdad de género, que es el quinto ODS, ellos buscan es fortalecer a grupos minoritarios que están dentro de estos temas como el LGBTI, fortalecerlos, pero a través de financiamientos de ONG paralelos a estos grupos. Y han venido creciendo a tal punto que se han venido valiendo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos presentando demandas o opiniones consultivas que han terminado aplicándose a nuestra legislación. Llega a la Corte Constitucional, la aprueba y manda a la Defensoría del Pueblo y esta a la vez manda a la Asamblea Nacional. Pero todo esto, ¿cómo se da? A espalda de nosotros. Cuando han tocado el tema del aborto, esto sí avivó el despertar de la gente por el tema del aborto, pero no se habían dado cuenta sobre lo que estaba cogiendo fuerza el tema de los LGBTI, porque se esconden tras los grupos feministas, porque, por ejemplo, cuando se celebra el Día de la Mujer, usted verá, al menos aquí en el Ecuador, aquí en Guayaquil, sí me llamó la atención cuando yo veía dentro de estos grupos que no había tantas mujeres. Lo que habían eran homosexuales, claro, vestidos de mujeres, y ellos eran los que estaban en estas fechas. Entonces se fue distorsionando la verdadera lucha de los derechos de la mujer y se fue confundiendo con estos transgéneros que están filtrados aquí. Entonces la mujer ha venido perdiendo más bien derechos, llevándola prácticamente a una discriminación al punto de que se quiso aquí en el Ecuador aplicarse un código integral de salud. Menos mal que se lo logró frenar, pero muy astutamente la Asamblea ha venido elaborando leyes independientes como el tema del aborto por violación. Y ahora pues quieren llevar a una despenalización del aborto en forma total. Ya por ahí hay un organismo internacional que está presentando pidiéndole, insistiéndole al Ecuador que adopte el aborto de manera general. Entonces, yo considero que aquí está faltando mucho la participación de la mujer. La mujer está muy ajena a todo esto que está pasando y lo único que alcanza a ver es lo que sucede en las escuelas, nada más, pero tampoco percibe la magnitud que esto conlleva y que es transferir los derechos de padres más adelante y transferírselo al Estado. Estamos hablando de la pérdida de la patria potestad. Todo esto encierra estos ODS, pero aquí en el Pacto Digital Global, que son los que agrega la ONU ahora en esta Agenda 2045, estamos hablando que lo que se estandariza es la digitalización
en todas las instituciones. Entonces, todo esto viene de la mano también que ahora tenemos aquí, Google se instaló en la provincia de Manabí, puso instalaciones e incluso para capacitar a jóvenes como arquitectos de la nube. Yo pienso que ya se venía armando, era por el tema de la inteligencia artificial. Claro. Bueno, eso efectivamente está ocurriendo, bueno, a través de las antenas, ¿no es cierto? 5G, cuanto más Sí. tecnología, se supone que se procesa más, más temas digitales, más información, y entonces se pierde obviamente la soberanía, ¿no es cierto? Todo lo que acaba de decir. Y el hecho de que se declaren estas cosas como han sido aceptadas, el Día de la Mujer, ¿no es cierto? El día no hay Día del Hombre, ya había el Día del Padre, ¿no? Se supone que había el Día de la Madre, ahora el Día de la Mujer, es decir, estamos como generando compartimientos que es lo que habilita a todos estos grupos que acaba de decir, minoritarios, de enfrentamiento entre unos y otros. Vamos a hacer un pequeño corte, me gustaría, ¿no? Porque en estos temas uno habla, obviamente se hace un esquema de la globalización, etcétera, ¿no? Que veníamos de gobiernos socialistas a ahora ultraderecha liberal, que es el que impone de alguna manera ese tándem de grieta o división de dos caras de una misma moneda, que al final son los mismos titiriteros de arriba, ¿no? Que uno empobrece, ¿no es cierto?, genera dádivas del Estado, empobrece a la población, cierra empresas y después vienen los de derecha nueva liberal que compran barato porque nadie quiere invertir, entonces compran barato, se adueñan de los bienes y va quedando todas esas proporciones en pocas manos que ya sabemos a quién le pertenecen. Me gustaría saber en este aspecto, ¿no? Porque en esta globalización sostenible, objetivo, qué sé yo, sustentable, todo este tema de robótica, nosotros teníamos hasta hace años las usos y costumbres de los países, ¿no? Cada uno tenía usos y costumbres. Los mexicanos tenían el mariachi, si uno tenía que ir a México para ver esas cosas, ¿no? O lo mismo en Chile, o Ecuador, o Argentina, ¿no es cierto?, Brasil, o en el mundo entero. Obviamente las comunicaciones nos acercaron, pero al mismo tiempo estas órdenes de las Naciones Unidas y de las agendas y qué sé yo, pone a todo el mundo en igualdad de condición. Eliminan las tradiciones, las costumbres, ya no se respeta nada, ¿no es cierto? Entonces imponen en un país determinado políticas que no son lógicas en otros países, sean porque tienen otra religión, sean porque tienen, ¿no es cierto?, monarquía, y acá se quiere la democracia, porque en la democracia todo el mundo vota, entonces no existe la monarquía, no existe un bastión identificador, entonces vemos que se vulnera todo eso con un objetivo y que todos seamos iguales, que todos estemos bajo la misma órbita y todos estemos controlados. Entonces quería saber todo esto que era antes a lo que estamos viviendo ahora, que elimina todo por igual, ¿no? Y somos todos iguales ante una plataforma digital y no tradiciones, costumbres, formas de un país. Quiero que después me lo responda después de este pequeño corte. Vamos a un corte, volvemos enseguida con Glenda García Solís, desde Guayaquil, Ecuador, ingeniera, experta en estos temas. Ya volvemos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Estamos de vuelta en este segundo bloque con la ingeniera Glenda García Solís, desde Guayaquil, Ecuador. Glenda, hice una introducción muy larga al final del bloque anterior, pero la idea es la vulneración de tradiciones, costumbres para implementar una agenda mundial. Todo el mundo es igual, todo el mundo está digitalizado y ya no hay ni usos, ni costumbres, ni nada, porque somos todos iguales. El aborto acá es lo mismo que en Arabia Saudita, lo mismo que en Londres, lo mismo que, ¿no es cierto?, en Quito. Y las constituciones están todas hechas paralelamente para que todos seamos de tal manera igual y se vulneren los estados-nación, como lo dijo anteriormente. Esto conlleva a un reduccionismo abismal. ¿Cómo interpretamos entonces los países que tienen costumbres, usos que ya hoy la globalización se los llevó puestos? Ya. En el caso de aquí de Ecuador, a mí me llamó la atención que el 1 de junio, cuando se estaba dando la aprobación del Reglamento Sanitario Internacional y que querían aprobar el Tratado por Pandemias, allá en Ginebra, Suiza, en la OMS, resulta que también se estaba, Que ahí se cedía claro, la soberanía de claro, los pero países. no pudieron, no sé, buena hora el Tratado por Pandemias no se ha dado. Y el Reglamento Sanitario Internacional tampoco todavía entra en vigor. Claro, sí lo aprobaron bajo una forma media extraña, pero sí todavía están a tiempo de objetar los países, tienen ellos 10 meses. Por eso era que ahora, mientras se estaba pues dando el tema de la cumbre de alto nivel
reuniendo a los jóvenes, a la sociedad civil, para este tema de la declaración sobre generaciones futuras, que eso era también otro pacto, aparte del pacto digital global. Y se estaba dando en Ginebra el tema de nuevamente, retomando el consenso, negociando para ver si aprobaban el tratado por pandemias. Pero resultó que hubo mucha polémica, resistencia de parte de países como Rusia, China, Pakistán, me parece también, Bangladesh y algunos países que no estaban de acuerdo porque había mucha desconfianza en cuanto al tema de la definición de pandemia que está en el nuevo reglamento enmendado y en el tratado por pandemia, en la redacción que ha elaborado el órgano intergubernamental, ya el ONI, se encuentra emergencias por pandemias. En este tratado, pues justamente al tener la calidad de tratado, iba a tener una vinculación jurídica fuerte por el alineamiento que tienen dentro del derecho internacional y los temas de que usted sabe muy bien de que en temas de arbitraje, si atrás de esto están grandes intereses comerciales, los arbitrajes, si se van a dar en Estados Unidos, ¿qué es lo que van a aplicar? Esta ley de almirantazgo. Se va pues a los tribunales bajo el derecho consuetudinario. Y este tratado lo detuvieron. No lo pudieron, hubieron dos reuniones, la 10 y la 11, pero no pudieron, eso creo que fue a mediados del 9 de septiembre, pero no pudieron llegar al consenso, que era pues tener un informe favorable y lo iban a pasar acá pues a Nueva York, pero parece que no se logró ese consenso, hubo mucha desconfianza y no había coherencia, no había complementariedad, como ellos lo llaman, entre el tratado y el reglamento sanitario internacional. ¿Por qué es importante entender esto? Porque esto de aquí estamos hablando del tema de la salud. Y si se quiere erradicar la pobreza, lo que más bien, o mejor dicho, ponerle fin a la pobreza, va a erradicar es a la población. Entonces, dentro de esta planificación que ellos han, mejor dicho, esta ampliación de plazo al 2045, ¿qué es lo que ellos, en vista que no pudieron asegurar, porque no se ha cumplido? Esto, vi una información que apuradamente dice el 17% es que han logrado. Entonces, hay un rechazo. ¿Por qué? Porque lo que ellos están haciendo es ponerlos como objetivo de ellos lo que todo jefe de Estado es su deber hacer dentro de su país: redistribución de riqueza, darle salud, garantizar la alimentación, soberanía alimentaria, pero es todo lo contrario. Ellos profundizan más estos problemas, generan crisis. Entonces, el cambio climático, que ya lo habían tratado en el Acuerdo de París, que creo que fue en el 2015 también, la COP21 me parece que fue. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que necesitaban ellos, como quien dice, volver a pulir y ver los puntos donde, como quien dice, apretarnos el cinturón y presionar de una manera de decir, bueno, nosotros somos los que vamos a poner las políticas. Las condiciones para las líneas de créditos son estas, están condicionadas. Ustedes cumplen los ODS si es que quieren billetes. Entonces, yo lo que digo es una cosa: si estos ODS están dentro de los objetivos que debe ser en cada país, cada jefe de Estado, que es el bienestar de su población, salud, salir de la pobreza, todo esto, eso se sabe, eso son cosas, son objetivos normales, pero no, viene el gobierno y como ellos, viene esta figura de gobierno, esta estructura que quieren ellos hacer, y al ponerlo como pacto, como yo lo estoy viendo, que bueno, de que el 2045, ¿cómo sabe usted que se va a dar? No se va a dar. Lo que ellos lo hacen es una base de proyección, pero ellos lo que están ahorita buscando es llegar a un acuerdo a que se adopte el incremento de financiamiento de las contribuciones. O sea, pónganme dentro de su presupuesto fiscal, o sea, prácticamente que se haga obligatorio lo que tienen que darles a ellos. Y seguir subsistiendo como, esta vez sí, como una burocracia porque tendría una fuerza al poner pues estos ODS dentro de la legislación, es como lo ha hecho aquí la Asamblea, que hicieron una sesión entre gallos y medianoche y resultó que aprobaron y hasta el día de hoy me dan la información que le estoy pidiendo. Entonces, porque ellos crearon la ley de tratados interinstitucionales e internacionales. Hay tratados internacionales porque la Constitución habla claro sobre el arbitraje y impide pues la intervención de un Estado en otro Estado. Son clarísimos los principios de relaciones internacionales y prevalece el principio del ser humano. Pero resulta que sí también hay unos artículos que hablan sobre esto sobre estos temas de un gobierno global, multipolar, de que los inmigrantes sean reconocidos legales. Por eso es que llega aquí un venezolano y quiere tener más derechos que nosotros. Y usted no le puede decir nada porque ellos vienen y bravean más que nosotros. Porque nosotros somos un país pacífico, pero esta gente viene, con el gas a nada, esta gente viene prácticamente a colonizar. Ahora con el estatuto de fuerza que firmaron, porque el gobierno del tiempo de Guillermo Lazo
lo pusieron dentro como miembro del Consejo de Seguridad, claro, no permanente, no permanente, creo que sí. O sea, ellos no tienen mayormente votos, pero lo pusieron ahí, ya para la foto, como quien dice, porque los que siguen mandando son los 5 principales en el Consejo de Seguridad. Ahora con Lula da Silva ya lo pusieron ahora. Hay que ver qué es lo que condicionó, lo que justificó es que es el país que tiene más poder bélico dentro de Sudamérica y tal vez eso, lo que ha negociado es ser parte de ese poder y tener también ser parte de un gobierno regional, es lo que yo estoy viendo. O sea, dentro de esa globalización, el señor Lula quiere decir dentro de las políticas, dentro del sistema andino, de pronto ellos quieren tener esa imposición o las condicionantes, es lo que yo estoy viendo. O sea, repartiéndose el planeta están esta gente, por colocar todas sus inversiones y asegurar que esos territorios donde la gente no pueda cumplir, terminan apropiándose y de esa manera adueñarse como han hecho en el África, con las colonias que se dieron en tiempos pasados. Pero aquí no se les está haciendo tan fácil a estos países. Tal es así que valga la oportunidad de tocar. La actuación del presidente nuestro de Ecuador, Daniel Noboa, da mucha pena que se haya él adoptado y reconocido la nueva Agenda 2045. Bueno, él es joven, él está diciendo de que el pacto es porque le preocupa la juventud. ¿Cómo le puede preocupar la juventud si en 4 proyectos de iniciativa de él, de manera urgente, que fueron presentados, se ofrecía empleo? Pero realmente la situación de violencia, el desempleo aumenta más bien. Y la carestía, incremento de impuestos que se ha dado, él dispuso incluso dentro de estos proyectos exonerar de pagos tributarios, de exonerar incluso del pago del IVA a ciertas empresas por 10 años. O sea, hay una serie de cosas, todo a beneficio de estas empresas, de estas transnacionales, más que nada con el tema de transición energética. Estos incendios que están pasando en este momento y que estamos frente a elecciones próximas presidenciales, yo más deduzco que aquí estas son acciones deliberadas que se provocan, más las fumigaciones que se están dando y hay manipulación en el clima. Porque tienen que justificar crisis, licenciado, tienen que justificar que hay el cambio climático, que hay sequía, una sequía rarísima como la que pasó en Uruguay, porque aquí el clima no está como para decir hay un extremo cambio como para que se produzca esto. Sin embargo, usted ve lo que está pasando ahorita, los incendios en Quito, tengo entendido que también en Argentina, ha pasado en otras partes, y eso es sospechoso por la forma en que se da justo cuando nuestro presidente está en Estados Unidos, en Nueva York, para firmar o adoptar esta Agenda 2045. El señor habla de paz, seguridad, como que lo tiene arreglado, cuando le dieron como 96 millones iniciales para atender el problema del crimen organizado. Sin embargo, las cosas están igual, la policía no tiene una logística que lo permita poder enfrentar a este problema del narcotráfico. El narcotráfico, sin embargo, no se toca a las instituciones financieras donde hay los lavados. Se ha distraído atacándose políticamente con los contrarios, pero en la práctica el sistema financiero, que es el que se debería depurar, ¿por qué? Porque si los inversionistas del narcotráfico, usted les quita el dinero, los desmantela, ¿qué dinero van a invertir? No los tocan, no los tocan. Sino que aquí hay muertes en las calles de estos grupos que se enfrentan, que a veces me parece que todo eso forma parte de un plan de generar toda esta crisis de violencia. Pero este pacto lo único que estoy viendo es que van a asegurar ellos un gobierno único, global, en la cual la ONU quiere ser ellos el que ejerza ese control, esa gobernanza, y los presidentes estar como obedientes a lo que esta gente disponga. Entonces, es muy preocupante esta situación, aunque me pareció que el presidente de Argentina se retiró del pleno de la Asamblea. Pero igual, o sea, una cosa es lo que se dice y otra cosa es la que se hace, y eso habría que ver, pues, ¿no? Realmente, en el tema de las vacunas, si es que no sigue comprando vacunas, o por acá compra vacunas, y otra cosa dice acá, pues, ¿no? Bueno, eso lo conocemos desde el ámbito político, ¿no? Lo que se dice no es lo que se hace, ¿no es cierto? Que se haya retirado el presidente Milei de la Asamblea y no haya firmado, no significa que acá no se esté implementando políticas de la Agenda 2030, políticas globalistas. Porque de hecho Argentina vive, como muchos países que los empobrecen, a propósito para que sean dependientes de una obviamente deuda usuraria, donde los condiciona, donde se imponen, ¿no es cierto?, políticas que hay que aplicar, si no uno no recibe, como usted bien decía, los dineros que supuestamente se solicitan para poder apalear el gobierno, ¿no? Más allá de todo. Pero en la realidad
hacen todo lo contrario. Toda esa agenda está siendo implementada. Acá la educación inicia, el aborto, ¿no es cierto?, el control, la seguridad cada vez está en manos en sectores que son muy violentos, ¿no es cierto?, la misma política. También hablan de mayor seguridad para el que se queja, pero no para el asaltante, el narcotraficante, ¿no es cierto? Eso lo estamos viendo casi de lleno. Entonces, es una burla, es una apariencia, es Eso es. hacer creer, pero no lo están implementando. Entonces, un poco lo que usted dice es exactamente correcto. Empobrecer a los países para tenerlos bien agarrados y dependientes. Y nombran, ¿no es cierto?, todos estos presidentes que son apuntados por, y financiados también, por los mismos sectores que quieren que cumpla con lo que se les impone. ¿Hay salida en esto, ingeniera? Yo tengo un criterio una opinión muy personal de todo lo que vengo leyendo y a la conclusión que llego es que podría ser que tenemos que empezar en cada país, hablando de la región principalmente, hacer una declaración, expresar por escrito esa declaración soberana de cada uno de nosotros, ya sea de forma colectiva, ya sea de forma individual, con su puño y letra, porque esta sociedad, el pueblo, lo hacemos cada uno de los ciudadanos. Y creo que debería de comenzarse a hacer, si está proyectada una agenda de aquí a tanto tiempo, no sabemos nosotros cuánto tiempo también vayamos a vivir, pero mientras tanto, como las cosas se vayan dando, yo creo que esa soberanía que tenemos de nuestra salud, de la naturaleza, mientras podamos, como las cosas se presenten, porque vienen más drásticamente con el tema de la regulación de la inteligencia artificial. Y eso es preocupante porque ya Biden dijo en su discurso, pues, de que Estados Unidos ya ha presentado una ley, creo que ya la tienen aprobado para regular el tema de la IA. Y él mismo dice que no se puede dar una seguridad, pero que es muy riesgoso esta tecnología. Entonces, si él lo dice, imagínense qué van a hacer con nosotros, con este tipo de tecnología de inteligencia artificial. ¿Ya? Aparte de eso, en el tema de los indígenas, con ellos no se cuenta. Eso me desanimó porque yo les mandé oficios a ellos a raíz del tema pues, del tratado por pandemia. Pensé que no tenían claro, pero después que lo veo en la reunión de alto nivel a mediados de julio, donde fueron a rendir cuentas, un representante de las prefecturas, me parece que fue de aquí de la costa, fue también el representante de los dirigentes de la CONAIE. Entonces me llamó la atención verlo en esa reunión de alto nivel, pues, y lo único que dijo fue que para que se cumpla la Agenda 2030, que, como quien dice, no le tienen que cobrar los préstamos internacionales. Entonces me pareció un absurdo. ¿Por qué tenía él como grupo étnico, como comunidad indígena, si el Ecuador es uno solo, si el presidente representa a todo un territorio ecuatoriano? El hecho que haya una plurinacionalidad o en la Constitución ellos tengan pues un capítulo, un título para sus derechos, su justicia indígena, ellos se han venido manejando y me parece que por mucha ONG que les facilite crédito, ellos no pueden tomar decisiones a nombre de los ecuatorianos, porque no las toman solo por el pueblo indígena, ellos están dentro de los límites del territorio ecuatoriano. Sin embargo, dentro de estos 4 puntos agregados en esta Agenda 2045, hablan del reconocimiento de las culturas de estos pueblos indígenas, ¿ya? Entonces, ellos dicen que se respeten las tradiciones indígenas como si son aún siendo contrarios a ellos. Entonces, todo esto, casualmente hace unas 2 semanas, me parece, en la Asamblea Nacional de aquí de Ecuador, se aprobó una ley en la cual están viabilizando que pueden las transnacionales, hablemos, vengan a instalarse con algún proyecto y ocupen, por decir, unas 8.000 hectáreas, porque ya tengo por ahí una información con estas comunidades shuaras. Y resulta que vino un representante de Amazon, un estadounidense y un brasileño. Eso me enteró porque una persona que estaba allá mandó una información a otra persona que está en el exterior y me la hizo llegar, para que sepa lo que estaba pasando en Ecuador. Ni nosotros estando aquí sabíamos. Estos se habían firmado un convenio, vienen con la figura de convenio cuando es para protección, conservación, que ellos cuiden el agua, los recursos hídricos, la tierrita, todo eso. Ahora, con esta ley, se está legalizando que ellos puedan recibir como compensación, compensación, beneficio por compensación, creo que se llama, por esa actividad que ellos hacen. Entonces, ¿qué estamos hablando? De que si estas empresas vienen y celebran un contrato, un convenio, como lo han hecho, y lo han hecho como el que vi, que tenía 30 años,
Las extensiones eran un promedio de 800.000 hectáreas y no habían incluido a todas las organizaciones. Menos mal que un grupo se opuso y habían presentado la denuncia amparado en los derechos colectivos internacionales, Convenio de Viena y todo eso. Pero lo que yo me hago la pregunta es que lo veo a este señor, Leonidas Issa, lo veo sentado en la reunión de alto nivel y con esto pues que se ve con estos puntos agregados a la Agenda 2045, donde dice que reconocimientos de pueblos indígenas, sus culturas, sus tradiciones, yo lo que estoy entendiendo es que hay acuerdos, o sea, hubo un canje. Ustedes aprueban y nosotros los incluimos dentro de los puntos de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sustentable que ahora le llaman, y ustedes van a obtener los créditos por las ONG a través de las que ellos vienen recibiendo los fondos para sus proyectos. Porque así pasó el 1 de junio. Ellos estuvieron en una reunión que ni sabíamos los ecuatorianos, digo el resto, los mestizos, si podríamos decir así, y resulta que ellos eran parte de una estrategia América por 4 años, una línea de créditos que tiene que ver con salud de paso. Entonces son una serie de cosas que a espaldas nuestras se vienen firmando. Yo creo que la declaración soberana, si ellos son autodeterminados, entonces nosotros también tenemos que hacer eso. Pero yo creo que esto es parte de una campaña de concientización que tendríamos que hacer porque esta lucha ya es nuestra. Estamos viendo que programas, proyectos que se están desarrollando, ya sean desde la Asamblea, iniciativas de leyes, o ya sea decretos del presidente, ordenanzas del municipio, que de paso va a ser un reordenamiento territorial. Estamos hablando que esto va camino a las ciudades y comunidades sostenibles, vigilancia y control con antenas, con cámaras, las ciudades de 15 minutos. Entonces, ya se está trabajando en un reordenamiento. Entonces, no se cuenta con autoridades, estamos solos. Entonces, yo creo que pienso que debemos trabajar en una declaración de soberanía y esa soberanía debe ser muy clara. No libertario, porque se confunde con cosas de derecha, liberales. Yo voy más allá, a lo que es nuestros derechos, nuestra vida, y encierra dentro de esa soberanía, dentro de esa democracia que es la normal, no esa democracia moderna globalizada que vinieron con el socialismo del siglo XXI, que nos carcomieron con mentiras. Eso es mi posición y estoy trabajando en eso. Bueno, esa es una aspiración que tengo, hacer algo por las generaciones de mi familia, por mis nietos, por mi pueblo. Eso es lo que estoy trabajando. Y está teniendo eco. Está teniendo eco. Dios quiera y que gracias a Él es que nos dé fuerza, vida para enfrentar a este Goliat que tenemos al frente. Realmente esta organización yo la veo como un gran cartel, ¿ya? Porque pone las condiciones, lamentablemente estos gobernantes no tienen la suficiente valentía. O por último, apoyarse en su propio pueblo, que es lo que yo creo que debe ser. Pero ellos lo hacen a espalda de nosotros, toman decisiones como lo que hizo el presidente, que muy suelto de hueso sale dando hasta un informe que no lo hizo ni solo, que se lo dieron hecho. Un informe basado de hace 2 meses. Él mismo lo dice. Revise usted en YouTube, están las intervenciones. Y vea lo que dice el presidente de Ecuador. Increíble, increíble. Glenda, hemos llegado al tiempo, le agradezco muchísimo por tener este intercambio y bueno, tan claro como lo ha planteado, así que va todo mi agradecimiento. Estaremos en contacto para nuevamente volver a tratar temas, obviamente sobre esto que va avanzando y que tenemos que recuperar los derechos, recuperar la soberanía y todo tiene que ser coherente, especialmente una alianza entre todos nuestros países, ¿no? Porque vienen por nosotros, no hay duda. Gracias, Glenda. Ya, muchas gracias a usted, licenciado Juan Manuel, y un gusto poderlo saludar y poder tener este diálogo hoy más que nunca que necesitamos esas alianzas, a lo menos en esta región. Muchas gracias a usted. Gracias a usted, gracias. A todos ustedes, bueno, obviamente qué interesante todo lo que planteaba la ingeniera García Solís, porque planteó todo, ¿no? Hizo un escaneo, ¿no? De todo lo que ha ocurrido, ¿no? Pero vivimos evidentemente una grieta famosa que se instaló, la división, general la división, divide y gobernar, ¿no? Eso decían, ¿no es cierto?, como los ingleses aplicaban y otros sectores, que hoy no lo podemos decir porque si no te acusan de antisemita, pero tal cual, se va implementando, ¿no? La pobreza, la indigencia, empobrecen a los países, se va concentrando la riqueza en pocas manos, ¿no es cierto? Un país como el nuestro, de mayoritariamente clase media, hoy estamos viviendo, ¿no es cierto?, más de casi el 60% de pobreza, 60% de pobreza en un país como el nuestro, era pura clase media. ¿Dónde está la clase media? La están anulando. Planteaba exactamente cómo es la depredación de las empresas, ¿no? Que vienen, se les otorgan garantías, etcétera, no pagan impuestos y se llevan todo, no contratan, no nada, simplemente depredan y se llevan todo. ¿No les hace acordar al RIGI? Algo que está implementando el presidente Milei. El RIGI ahí, en la ley base y toda esta cuestión que nos
vinieron planteando. Pero todo lo que vivimos ahora obviamente viene trabajándose hace tiempo entre gobiernos socialistas, ¿no es cierto? Y liberales, Macri se suponía, ¿viste? Cristina, socialista, socialdemócrata, después los radicales, ¿no? Los peronistas del siglo XXI. Del siglo XX, ¿no? No exactamente Perón. Pero se instala la Constitución de 1994, que es una forma de dividir, ¿no? Cada provincia es dueña de su subsuelo. O sea, los argentinos dejamos de tener injerencia sobre el subsuelo de Mendoza, Córdoba, ¿no? Neuquén, el petróleo, todo, y ya todo es de todos. Ellos pueden adquirir créditos internacionales, pueden endeudarse, ¿no es cierto? Pueden ceder su territorio, pueden hacer lo que quieran porque tienen plena libertad, autonomía. Mañana pueden declararse independientes y no hay problema. Por eso estaba el Plan Andinia famoso que se vino gestando y promoviendo, ¿viste? Y tener cuidado que eso se puede dar y que efectivamente se puede dar. También no solo a las provincias, sino darle potestad y importancia a los pequeños grupos. Entonces tenés los LGBT, tenés los apoyos internacionales a los indígenas, grupos de esto, grupos del otro, y empieza a aparecer dinero que van generando más, ¿no es cierto?, divisiones. Y no hay una unidad. Si nosotros tenemos una constitución que nos ampara a todos los argentinos, no necesitamos subconstituciones que vengan con apoyo internacional para darle sustento, porque para eso hay. Cuando empezaron con la palabra femicidio, que me pareció una imbecilidad porque para eso está el homicidio abarca todo, niños, mujeres, grandes, chicos, etc. Entonces, cuando se generan los derechos del niño, los derechos de la mujer, los derechos de esto, los derechos indígenas, los derechos del perro, es una forma de dividir el derecho. Es decir, cuando hay mucho derecho, no hay derecho. ¿Dónde está el derecho real? Y lo mismo en la patria, no hay patria si una constitución dice que cada provincia tiene tan independencia y dueña de su subsuelo que puede ser hasta autárquica, ¿no es cierto? Puede mañana separarse. Y de lo mismo pasa con las sociedades. Pero entre izquierda y derecha nos han ido empobreciendo. Por supuesto, planteando que van a resolver, que van a hacer, y en realidad cada vez nos han empobrecido más, cada vez somos más dependientes, cada vez es más concentrado el poder en esta supuesta democracia que uno cree que elige, y no elige nada, porque ya está todo elegido, ya está todo decidido. Usted tiene que en la góndola poner el voto en A o B, y los A o B lo van a destruir. A o B van a implementar todo lo que es en contra de sus intereses, como argentinos, como ecuatorianos, como el país que sea. Pero creemos que la democracia va a definir algo. Bueno, este tipo nos hizo trampa, lo vamos a sacar en la próxima elección. Y entra otro Pastenaca que también nos va a volver a cagar, porque forma parte de este conglomerado. Pero de todas maneras, todos nos han empobrecido. Y como tenemos que vivir el día a día, los gobernantes firman, como bien dice Glenda, todo a escondidas. Se hizo un pacto con los chinos para secreto, se hizo un pacto ahora con los Estados Unidos para la base en el sur, secreto. Se hizo un pacto con la costeros norteamericanos para controlar nuestros ríos, secreto. Entonces tenemos llenos de cosas secretas que uno dice, pero ¿de dónde le dimos tanta potestad a estos tipos para que hagan todo en secreto y a espaldas de los argentinos o a espaldas de los hispanoamericanos en cada uno de los países? Entonces vivimos una trampa, esto es una gran trampa, que todos obedecen al globalismo, todos a ese poder general de allá arriba, los grandes titiriteros que estamos hablando de la sinarquía que hablaba el general Perón, ¿no? Que era el liberalismo, el marxismo progresismo, el sionismo, o los judíos, que era lo que planteaba Perón, estos poderes religiosos que de alguna manera también inciden en decisiones que van contra el pueblo, ¿no? Porque son universalistas. Entonces, hay un tema acá que hay que tener consideración, ¿no es cierto? Y hay que pensarlo y hay que actuar en consecuencia, porque todo se nos va de las manos. Van cediendo nuestra soberanía, pero van cediendo nuestros derechos, pero van cediendo nuestra tutela sobre nuestros hijos, sobre nuestras propiedades. No tendrás nada y serás feliz. Es el famoso, ¿no? Y de la misma, digo porque la víscera más sensible, la que hablaba, ¿no es cierto?, un estadista. Con eso nadie se mete. En el año 2000 el pueblo se levantó porque vino el corralito. Pero no se levantó porque estaban violando toda la Constitución, los derechos, etc. No, era la plata. Bueno, y ahora reaccionaremos solo por la plata. Y ahora ni siquiera vamos a reaccionar porque no la vamos a tener. Entonces ni siquiera vamos a reaccionar. Y todo lo que tengamos, si nosotros dejamos de ser sujetos de derecho para ser un objeto del Estado, tanto nuestros hijos como nuestras propiedades no nos pertenecen más, son del Estado. Entonces tomemos conciencia que el no tendrás nada y serás feliz ya está implementado hace rato. Desde el gobierno de Macri, Cristina Kirchner, etc. O sea que perdimos. Lo que tenemos que hacer es cómo recuperamos. Ahí es donde tenemos que actuar. Los espero en otra entrega de Contracara, siempre aquí por TLV1. Toda la verdad primero. Gracias.